estamos conectados con un amigo de la casa ya a esta altura. Pablo Romá, del otro lado, analista político y sociólogo, que nos va a ayudar a entender un poquitito esta bendita Argentina y su política. Pablo, ¿cómo te va? Raúl de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rulo? ¿Cómo te va? Muy bien, todo en Muy orden. bien. Nada, intentando, bueno, termina el año y desde hace mucho tiempo, los últimos meses del año y sobre todo diciembre, plantean cierto cosquilleo. Tengo entendido, por lo que uno puede ver, que este diciembre será muchísimo más tranquilo que otros, pero siempre es interesante no solo ver cómo crees que va a terminar el año, sino tal vez justamente con vistas a lo que se viene. ¿Qué imaginás de la política que se viene, no? Con peleas en el Congreso, claramente con la posibilidad del gobierno de negociar algunas cuestiones para que leyes muy importantes salgan y que seguramente modifiquen parte de nuestra vida. Estoy hablando sobre todo de la reforma que tiene que ver, o como le dicen ahora, modernización laboral. ¿Cómo estás analizando este fin de año con un Milei que todavía, digo, se relame en las mieles del éxito de octubre, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, creo que después de la elección y del triunfo que tuvo el gobierno, me parece que bajó un poquito la intensidad de la discusión política. Ujú. Creo que también el gobierno está esperando al 10 de diciembre, ¿no? Donde la nueva conformación de la Cámara le va Sí. a permitir tener un peso mucho mayor del que tiene Ujú. hasta ahora. Y creo que bueno, que después del 10 de diciembre se va a venir la batería de las reformas, ¿no? Claro, Como vos claro. decís, la modernización laboral, la reforma tributaria, hay que ver qué pasa con la previsional, Ujú. hay una propuesta de reforma educativa, ¿no? Bueno, cuestiones que van a hacer que a partir del 10 de diciembre de alguna manera se reavive la discusión. Hay que ver qué pasa en enero, ¿no? Si el gobierno quiere pasar las reformas en enero. Ujú. Ya un poco todo el mundo sabe lo que eso significa, Sí, ¿no? sí, claro. Con la mayor parte de la sociedad, de la población en otra, de Sí, sí, vacaciones, sí, más de una vez. descansando, Estamos ¿no? acostumbrados a esa cuestión, ¿no? Yo me acuerdo del primer corralito, si no me equivoco. eh, Pasó más o menos a esa altura del año y me acuerdo también en el 89 con no recuerdo qué de Herman González también se había dado en enero. Enero nos toman distraídos a veces y algunas cosas que terminan modificando nuestra vida las plantean ahí, ¿no? Veremos qué pasa en este enero. Sí, creo que está un poco planteado eso, pero Ujú. bueno, obviamente en estos días hay un poco más de calma, digamos, ¿no? Ha sido un año muy, muy intenso. Sí. El gobierno está, me parece que reacomodando un poco, bueno, ¿no? Nombrando los nuevos ministros, pero sin mayor nivel de intensidad en la Ujú. discusión, ¿no? Me meto un poquitito ahí y te cambio un poco de tema. Vos nombraste esta cuestión de los nuevos ministros. Creo que es hoy que Milei se va a mostrar con el próximo ministro de Defensa en Casa Rosada. Creo que el acto tiene que ver con la entrega de sables. Va a estar obviamente Luis Petri y va a estar el sucesor que es Carlos Presti, junto a otros jefes de las fuerzas. Digo, ¿cómo analizas eso? Ha generado cierta polémica que el ministro de gobierno, que va a entrar en funciones ahora en poco tiempo, sea militar. Y que no se sabe si dejará o pasará a retiro o no. ¿Vos cómo analizás eso? Porque hemos escuchado algunas voces que están en contra de que la representación ciudadana en defensa sea justamente alguien de las fuerzas. A mí, mientras lo haga bien, no me preocupa, pero digo, ha generado o ha despertado cierta cosita, ¿no? Sí, mirá, sé más o menos lo mismo que vos, lo Ujú. mismo que sabe todo el mundo, ¿no? Bueno, hay una ley que dice que ningún militar puede Claro. tener un cargo público, Ujú. digamos, en el gabinete. No sé bien, no conozco la ley, es lo que escuché, Sí, 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 es así. eh, pero bueno, Sería la primera vez que, sinceramente, desde la vuelta a la democracia, digo que un militar sea colocado como ministro. No deja de ser algo sí, desde lo distinto, ¿no? simbólico, bueno, es importante, ¿no? Ujú. Pero bueno, también es cierto que Milei cuenta también con un respaldo Tal cual. importante dentro de las fuerzas, Ujú. ¿no? Al menos un 2023 bueno, con una Victoria Villarroel mucho más activa dentro del eje del gobierno, bueno, logró de alguna manera
también captar a ese sector hacia el espacio, ¿no?, de La Libertad Avanza. Pero bueno, sinceramente no tengo una opinión formada al respecto, qué significa eso, más allá de lo simbólico, y bueno, después habrá que ver que si hay bueno, también lo vimos, ¿no? Milei Villarruel subió a un tanque, ¿no? Bueno, es un actor que para el gobierno es importante. Ahora habrá que ver qué significa en lo real, digamos, ¿no? Si tiene alguna connotación en términos de esto que vos planteás, digamos, ¿no? La vuelta de las Fuerzas Armadas a tener un peso político en democracia. Bueno, eso son preguntas que quedan abiertas, ¿no? Sí, las responderá el mismo andar, ¿no? Veremos cómo se desarrolla eso. Claramente, Pablo, lo hemos hablado ya más de una vez, el triunfo de octubre le ha dado no solo una clara legitimidad, sino que le ha dado también espalda al gobierno para modificar algunas cuestiones y seguramente encarar el 2026 de una manera más sólida, ¿no? Esta es mi opinión, obedece no solo al triunfo, sino también obedece a esta cuestión de lo que ha pasado con la oposición, donde vemos, por ejemplo, una expresidenta que si bien se mantiene activa, muchos ya en el peronismo la han marcado como parte o como de alguna manera culpable de la derrota, junto a claramente a Kicillof, una renovación peronista que parece ni siquiera estar por nacer. Y esto pone a la oposición en un lugar complejo, donde digo yo, se vienen leyes importantes donde particularmente a mí me gustaría que las ideologías que están representadas en el Congreso tengan la fuerza suficiente en la cuestión política para aportar, ¿no? Pero bueno, el principal partido de oposición férrea, más allá de los dialoguistas, está pasando una crisis inmensa que, parece no tener fin, y me gustaría que lo analices y cómo pensás esto, donde, bueno, Cristina empieza a, no digo alejarse, pero sí aquellos que la miraban más o menos de cerca empiezan a mirarla de manera distinta, ¿no? Definitivamente. Sí, me parece que hay como varias cuestiones a mirar, ¿no? En primer lugar, me parece que hay una situación que es clara, ¿no? Que hoy el kirchnerismo está en uno de sus momentos de mayor retracción en términos políticos. Sigue teniendo un nivel de centralidad muy grande la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Creo que también eso, de alguna manera, bueno, es un factor que está en juego en la discusión. El resto de los sectores me parece que no tienen la fuerza como para desplazar esa centralidad en términos de liderazgo y de conducción, sobre todo a aquellos que están, bueno, más dispuestos a esa discusión, ¿no? Sectores más ligados al gobernador o alguno de los intendentes, ¿no? Que estaban planteando esa idea, ¿no? La idea de modificar ese esquema de liderazgo dentro del peronismo. Creo que la unidad de septiembre en la provincia de Buenos Aires generó, sobre todo para la base social del peronismo, bueno, un entusiasmo que después me parece que habrá que ver, ¿no? Si tuvo que ver también con algún tipo de estrategia desfasada en el contexto, ¿no? Esta idea de que Kicillof ganaba la provincia en septiembre y que el kirchnerismo iba a pagar el costo de la derrota en octubre. Me parece que el costo de la derrota de octubre afecta a todo el peronismo, ¿no? A todo el peronismo. Y después me parece que hay actores que están tratando de generar o de sostener ese proceso de unidad, de alguna manera, de reconversión del peronismo. Bueno, Sergio Massa ha sido uno de los más activos, digamos, ¿no? Sobre todo en términos de sostener la unidad. Pero bueno, evidentemente ahí hay una situación que no se resuelve y que no parece sencillo de encontrarle un camino de resolución, ¿no? Bueno, a veces los procesos políticos llevan más tiempo, pero evidentemente, como vos decís, ¿no? Eso afecta en términos de potencia electoral y de discusión política en contextos donde, bueno, hay un sector de la sociedad que se siente muy afectado por las políticas de este gobierno y le cuesta encontrar una representación o al menos
una representación que lo estimule, digamos, ¿no? Esto que vos, un poco lo que vos planteás, ¿no? En Que esa tenga la fuerza búsqueda, para claro, discutir. claro. Y en esa búsqueda de un liderazgo que intente representar un poco a esta porción de la población que vos bien decís también, está muy en contra de cómo se maneja o cómo gobierna Milei y su gobierno. ¿Qué papel juegan los gobernadores? Porque digo, en un principio, por lo menos yo, seguramente equivocadamente también, imaginé que aquellos gobernadores que plantearon la posibilidad de provincias unidas iban a tener un papel un poquito más destacado y la gente le dio la espalda. Sin embargo, nada, tienen el poder que representa ser justamente líderes de sus provincias. ¿Qué papel le ves a los gobernadores? No solo de cara a lo que puede representar el peronismo, estoy hablando de Schiaretti, sino también de lo que puede representar una eventual negociación por la plata, claramente que da la coparticipación con el gobierno, ¿no? ¿Cómo ves algunos gobernadores que son, no digo dispares de la ideología del gobierno, pero sí, en una de esas tienen algo en contra y que puede acarrear para sí algunos seguidores? Sí, también me parece que es difícil la situación. A ver, yo te digo honestamente lo que pienso. Yo creo que muchos de los gobernadores están pensando mucho en sus provincias y cuesta mucho Claro. encontrar también una mirada más nacional desde el interior, ¿no? Los gobernadores cuidan Sí, su sí, sí. provincia. En ese sentido, la discusión por los recursos, bueno, tiene un peso enorme más allá de cualquier posicionamiento político. Cuando, bueno, en el 2024, ¿no? Después del triunfo de Milei, los gobernadores han acompañado mucho al gobierno nacional. Sí. Le han dado los votos para que el gobierno tenga todas las herramientas políticas. DNU, ley de base, facultades extraordinarias, ¿no? Y después, bueno, en el devenir del gobierno de Milei, me parece que, bueno, que ahí ha habido algunos acuerdos incumplidos, sobre todo con recursos, y después, bueno, y la elección me parece que los obligó a los gobernadores a ponerse un poco más distante del gobierno nacional, y el resultado de octubre, de nuevo, ¿no? Los hace volver, porque también tanto de 2023 como en Ujú. esta última elección hay un diagnóstico, ¿no? Que en las provincias la gente acompañó Sí, a Milei, a ¿no? Milei, sí, Entonces sí. creo que eso también, en términos de cuidar la provincia, los hace ser más cuidadosos en términos de enfrentar al gobierno Ujú. nacional. Y creo que, bueno, que no es una situación fácil, ¿no? Porque no hay tampoco una mirada nacional desde el interior del país, y Ujú. también desde el AMBA cuesta a veces dimensionar qué es lo que pasa en el interior, y creo que ahí también hay una fragmentación o un desfasaje en términos de los que son los problemas del AMBA y los que son los problemas del interior, y tampoco eso se logra encontrar una síntesis en términos de representación política, y el único que tiene una agenda activa es el gobierno, digamos, ¿no? Y entonces el gobierno avanza y condiciona al resto a discutir la agenda del gobierno. Ujú, ujú. Es así. Y por último, dentro de este abanico que estamos haciendo de la política argentina tan interesante, contame qué ves en Macri, porque digo, el PRO también estuvo mucho tiempo en una encrucijada, no digo que haya salido de la encrucijada, pero este, nada, da que pensar cuáles serán los próximos pasos de aquellos que son del PRO puro, en el medio del PRO que se han pasado a la libertad avanza y estas cuestiones que si bien es una posición dialoguista y que más que nada tiende a apoyar al gobierno, eh, pierde protagonismo, ¿no? ¿Cómo lo ves a Macri especialmente en este sentido? Y yo siempre trato de pensar y de analizar un poco lo que pasa por abajo y lo que pasa por arriba, Sí. digamos, ¿no? Que tienen una relación. La Ujú. base electoral del PRO hoy está muy cerca de la Libertad Avanza. Ujú. Creo que eso lo condiciona también a Macri en términos de una estrategia política. Macri tiene sus propios intereses, pero también sus propios límites dentro Claro. del esquema del gobierno. Me parece que el vínculo con Karina Milei lo aleja, pero también es cierto que Macri tiene
acuerdos en términos de lo que es la política económica en general, ¿no? Pero sobre todo la política económica del gobierno, y eso lo acerca, pero también el vínculo con Karina Milei y otros aspectos lo alejan, Sí. con una base electoral del PRO que hoy está casi dentro de Sí, la sin libertad duda. avanza, Sí, digamos, sí, sí. ¿no? Y eso se expresa también Queda ahí en la un presión de muchos reservorio, dirigentes. claro, claro. Queda un reservorio allí representado tal vez por Vidal, ¿no? Que sigue lejana a aquellos que se han pasado la libertad de avance y que ella cree que podría aportar desde el PRO. Hay un reservorio allí chiquito, pero que tiene su presencia en el PRO, con aquellos que no se han pasado y que están representados por Vidal, ¿no? Sí, también es cierto eso, ¿no? Que hay también a veces desfasajes entre lo que se Sí. dice y después lo que se vota, Ujú. ¿no? Sin duda. Y bueno, y en términos de digo esto, ¿no? Cómo dimensionar las distancias con el gobierno nacional, ¿no? Ujú. Quizás las distancias tienen que ver más con la forma, con Sí. el ejercicio del poder, pero después a la hora de acompañar las políticas del gobierno, al menos en el Parlamento eso se acompaña, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y creo que a veces para la sociedad también es difícil de entender cómo los dirigentes miden esa distancia y ese posicionamiento respecto al gobierno nacional. Ujú. Así es, así es. Pablo, vos sabés que, nada, primero, gracias como siempre por estar atento y darnos una mano para entender esta Argentina. Quiero hacerte una pregunta como sociólogo y estás en condiciones de decirme, mira, de verdad que no sé, no estoy en tema, no es mi problema, ni lo entiendo, ni tengo por qué responder. Pero digo, Dale. vivimos en un país, decía yo esta mañana, en donde un policía, una mujer policía que gana 1,000,000 y pico de pesos, eh, termina trabajando ofreciendo imágenes pornográficas o eróticas en esta red o en esta plataforma es OnlyFans y se lleva 6 millones de pesos por hacer esto. De hecho, había otra noticia también que da cuenta de que una persona que hace esto gana en un día lo que se gana en un mes. Digo, ¿eso también habla de quién somos o es algo mundial? Decía yo, no lo sé si es el mundo en que vivimos o la Argentina en que vivimos, pero lo cierto es que aquella persona que tiene que cuidarnos deja de cuidarnos porque lo que gana es el 10% de lo que estaría ganando hoy, mostrando sus partes que serán interesantes, digo yo, pero que bueno, no deja de ser una policía haciendo videos pornográficos. Es raro todo lo que ocurre, ¿no? O tal vez yo, a medida que uno va creciendo, se vuelve más conservador, ¿viste? Qué sé yo, no sé. Pero no deja de sorprenderme y aprovecho tu título para ver si me das una mirada de eso. Mira, nosotros hicimos un trabajo hace Ujú. unos meses con la Fundación Frey-Ebert, que es la fundación del Partido Socialdemócrata Alemán, que se Sí. llama Los Novísimos Trabajadores. Y ahí aparecen muchas cosas, digamos, ¿no? Primero, que las plataformas, ya sean bueno, las más conocidas, las de Ujú. Ryder o la Sí. de transporte de pasajeros, y las nuevas como OnlyFans, pero también la inversión financiera, ¿no? Sí. Toda la nueva tecnología, las nuevas plataformas tienen un rol muy importante, primero por esto que vos marcás. Vienen a jugar un rol de ser una herramienta de recomposición de ingresos Ujú. fundamentales, ¿no? Sí, sí. Nosotros hemos entrevistado también a algunos policías que marcan eso, digamos, ¿no? Mira. Bueno, no en el caso de Only, pero sí en el caso de Uber, es decir, bueno, Claro, termino sí, sí, sí. mi jornada laboral Sí, y tal tengo que cual. agarrar el auto y hacer Uber porque hay un problema de ingresos, Exacto. esto que vos decís, bueno, 1 millón de pesos frente a 6 millones de pesos, bueno, es una recomposición del salario muy Sí, importante, sí, sí, sin y duda. también porque me parece que hay un cambio en términos de lo que son esta idea del trabajo formal, digamos, ¿no? Ujú. Esto que vos decís, capaz más del conservadurismo, pero sí quizás de entender las instituciones desde otro lugar, digamos, Ujú. ¿no? Y quizás uno tiene un chip más tradicional, más Sí, tal clásico, cual, ¿no? puede ser De eso, sí. cuidar ciertas formas y ciertas cuestiones que hacen bueno, al rol que uno cumple, pero hoy también es cierto que todo eso se está transformando. El celular es una herramienta que transforma y desvirtúa, digamos, ¿no?
porque a veces en el plano virtual el anclaje real empieza de alguna manera a perderse, digamos, Sin ¿no? duda, sí. Y creo que eso también expresa parte de los cambios que están planteándose en la sociedad, pero creo que al menos lo que nosotros vimos en ese trabajo es que hay primero una conformación de nuevas subjetividades, porque las plataformas construyen también nuevas subjetividades en Ujú. términos del vínculo virtual, y también porque hay una cuestión que tiene que ver con los ingresos, y también para mí algo que es muy importante y que veníamos viendo, digamos, ¿no? Lo que antes era una conquista colectiva como el salario, Sí. hoy empieza a ser una responsabilidad individual, que Individual, es el ingreso, exactamente. Sí, 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 ¿no? sí. Muy cierto Entonces, eso. cuando el ingreso pasa a ser una responsabilidad individual, se toman Sí, estrategias sí, sí. Y uno individuales, hace y lo que muchas puede. veces Sí, sí. esas estrategias individuales llevan a estas tensiones, digamos, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí. alguien de la fuerza, que trabaja con el uniforme de la Sí, fuerza, sí, es increíble. en el ámbito público, pero también en el ámbito privado, ¿no? Sí, Entonces, sí. empieza a haber todo un conjunto de tensiones que a veces la discusión es que trabajo con derecho o trabajo sin derecho no termina de captar en su complejidad, y creo que ahí también, ¿no? La política necesita de alguna manera encarar este proceso con una discusión mucho más profunda de Sin la que duda. lo está encarando hoy. Sin duda, sin duda. Claramente era muy lógico esperar de tu parte una respuesta interesante, Pablo. En serio, Te agradezco mucho. te No, agradezco yo no soy mucho. honesto. Si me preguntás algo que no sé, Está muy bien, te lo voy está a muy bien, decir está muy bien. Pero honestamente. es muy cierta la mirada esta que planteas de lo que era el salario con el ingreso. Es algo muy diferente y eso se ha modificado y eso, bueno, hace que cada uno haga lo que pueda, en definitiva. Es muy cierto la manera de ver lo que representaba el ingreso de cada uno antes y lo que representa ahora, o de qué manera se toma hoy, ¿no? Eso es realmente, realmente así. Y también el pluriempleo, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Que no pasa solamente en estos casos, sino en todos los Sí, ámbitos. sí, sí, Y por bueno, en supuesto. el caso del periodismo también, ¿no? Ya lo Es creo. Sí, sí, sí. muy claro. Sin duda, sin duda. Pablo, querido, muchísimas gracias, ¿eh? No solo por esta respuesta fuera de programa, sino por estar siempre atento a nuestro llamado, ¿eh? Mil gracias como siempre. No, es un placer charlar con vos, siempre muy ameno, y la verdad que Mil gracias. a disposición. Mil gracias, mi amigo. Un fuerte Muchas abrazo. gracias, muchas gracias. Era Pablo Román, ¿eh? Interesantísimo análisis, no solo de la política, sino también de algo un poquito fuera del programa que tiene que ver con esto que decíamos de un presente distinto respecto de lo laboral, donde una policía que debe cuidarnos se ve obligada tal vez a incursionar en otro tipo de tareas laborales que tienen que ver con estas plataformas que venden imágenes eróticas.